días. La actividad del día de hoy está centrada en la investigación educativa, la investigación sobre educación y la investigación en educación, llamada también investigación pedagógica. Para este tema, o sea, vamos a desarrollar el tema, luego abrimos un espacio para las preguntas y respuestas, pero antes debo recordarles que la tarea aquí planteada es la realización del análisis comparativo entre estos tres tipos o formas de hacer investigación relacionada con el campo educativo. Entonces les estoy pidiendo que realicen un análisis comparativo entre la investigación educativa, la investigación sobre educación y la investigación en educación, llamada también investigación pedagógica. Y allí se debe resaltar las características fundamentales, el campo de acción y las principales diferencias que existen entre esas tres formas o tipos de investigación relacionadas con el hecho educativo. Es importante mencionar aquí que la investigación en educación es una disciplina relativamente nueva. Claro, si la comparamos con otras disciplinas, toda vez que esta se originó con la aparición de la pedagogía experimental en el siglo XIX, siglo que se caracteriza por el surgimiento de corrientes filosóficas como el positivismo de Augusto Comte, el pragmatismo del psicólogo norteamericano James, el sociologismo de Emilio Durkheim y el empirismo de John Dewey, quien aplica la corriente pragmatista y establece en 1910 las etapas o fases básicas del pensamiento científico. Esto da pie a una serie o a un proceso, más bien, de investigación en el área educativa o en el área de educación que poco a poco ha ido evolucionando en el tiempo. Otros acontecimientos especialmente significativos que podemos considerar como precedentes son los relativos a los estudios de Max Weber, Ebbinghaus, Fechner, Wood, Stanley Hall, al igual que las aportaciones realizadas en el campo de la matemática por De Moivre, Gros y Laplace y por Quetelet, precursor de la aplicación de la estadística en las ciencias sociales. También se puede decir que es en los primeros años del siglo XX cuando el método experimental se constituye en el núcleo central de la investigación en educación. Este periodo inicial abarca aproximadamente el primer cuarto de siglo y representa un periodo de sistematización de la experimentación pedagógica gracias a las aportaciones utilizadas por Binet en Francia, iniciador del estudio científico del niño y su educación e introductor de las pruebas objetivas y los tests a los estudios de Galton en Inglaterra en torno a las diferencias individuales, los tests, la aplicación de la curva normal al estudio de los problemas psicológicos y el empleo de los métodos estadísticos. Así pues, se va dando todo un proceso que va acompañando el proceso evolutivo de la investigación en educación y
Entre los años 1900 y 1930 destacan las contribuciones de los ingleses Pearson y Joule, que permitirán el desarrollo de los principios de correlación y la razón de la regresión, así como las aportaciones de Fisher sobre los diseños, el análisis de varianza y covarianza y el análisis discriminante, entre otros. De allí que generalmente nosotros hablamos de los modelos de Pearson. Después de los años 30, la metodología científica va progresivamente madurando. En estos momentos destacan las contribuciones de autores como Matkal, quien según Bartolomé en 1987 puede ser considerado el sistematizador del método experimental en el ámbito de la educación. Aparecen trabajos sobre las propiedades matemáticas del azar con Eben y Yates, experimentales con los estudios de Campbell y Stank. Es a partir de la década de los 40 cuando la pedagogía experimental alcanza su madurez, coincidiendo con el importante desarrollo de la estadística, la sistematización de la teoría clásica de la medida con Gurlitt-Kane en 1950 y con la aplicación de los principios del diseño experimental gracias a las aportaciones de Linkins. Todo esto sigue avanzando y con ese proceso de desarrollo histórico y su evolución, en los años 60 destacan sobre todo los trabajos de Skinner y la corriente de análisis experimental del comportamiento. Las aportaciones de Campbell en 1963 y de Cronbach en 1974. Los primeros avances, allí se notan los primeros avances de la informática. El rechazo al reduccionismo positivista y al enfoque cuantitativo predominante hasta entonces abrirá un debate que dará lugar, según Porto, 1995, a un nuevo concepto de la investigación en educación al enfrentarse una visión puramente numérica con una postura más cualitativa. Todo ello ha llevado como consecuencia que podamos decir que los cimientos de la investigación educativa, al menos en el ámbito anglosajón, tienen su base en la psicología educativa, la medida y evolución y los métodos de investigación en educación, tal como lo expresa Bartolomé en 1987. De manera paulatina, la investigación educativa ha seguido su desarrollo tras el agudo debate epistemológico acerca de la naturaleza de la ciencia y ha dado paso a la aparición de una nueva teoría de la medida. Ha incorporado el uso de los ordenadores, ha planteado el pluralismo metodológico y ha avanzado hacia una investigación más aplicada. Al mismo tiempo, la expresión pedagogía experimental ha dado paso, tal y como indica Sandin, 2003, a otras denominaciones como metodología de investigación educativa, fundamentos metodológicos en la investigación educativa, siendo este término el de uso más extendido en los últimos años. Todo esto nos ha traído como consecuencia que nosotros tenemos la necesidad de establecer una
gran y marcada diferencia entre esas tres formas de hacer investigación en el contexto o el ámbito educativo. Yo quiero compartir con ustedes este mapa conceptual que nos muestra un poco cómo está o cómo se ha venido o cuál es la manera de concebir cada uno de estos procesos. Podemos entonces visualizar, o sea, les pregunto, ¿están viendo en pantalla el mapa conceptual? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, doctor, Perfecto. se está viendo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. En este mapa nosotros tenemos aquí la investigación y cuando se refiere a la educación, entonces la podemos ubicar en tres aspectos o en tres formas, en tres modelos, en tres tipos, que están referidas a la educación, pero que cada una tiene una manera y un propósito distinto. Entonces tenemos la investigación educativa, que está centrada en lo pedagógico. O sea, su foco, su centro de acción es lo pedagógico. Por ello, esta investigación describe, clasifica, explica, predice, experimenta, controla o las funciones que son objeto de estudio, lo cual da lugar a investigación de tipo teórico, desarrollo y experimental, es decir, de cualquiera de esas tendencias. Entonces, yo puedo hacer una investigación educativa, eminentemente teórica, o la puedo hacer de desarrollo, o la puedo hacer de experimentación, de aplicación de algún modelo o algo por el estilo. Pero también es importante considerar que el hecho de que sea una investigación basada en el acto pedagógico, la ubica bien sea en lo referido a estudios históricos, estudios de la definición del campo intelectual o estudios de objetos pedagógicos. Estos objetos pedagógicos pueden ser factores inherentes al acto educativo en sí mismo, el acto educativo propiamente dicho, o puede ser acerca del currículo o acerca de los métodos de enseñanza. Entonces, fíjense ustedes de qué se está ocupando la investigación educativa. A esta manera, a esta forma de investigar, tenemos que identificarla exactamente como investigación educativa. Y fíjense ustedes todo el marco que cubre, porque está relacionada exactamente con el acto pedagógico. Luego tenemos la investigación sobre educación. Esta investigación se dice que se ocupa de indagar acerca de la educación en tanto fenómeno social. Nosotros tenemos
un tema, que es el cuarto tema de este seminario, que se llama la educación como fenómeno social. Bueno, de la educación como fenómeno social se ocupa la investigación sobre educación, que está referida más a estudios científicos de tipo explicativo o comprensivo de fenómenos relacionados con la educación y abordados por otros o por otras ciencias. Ustedes saben que nosotros hablamos de las ciencias de la educación. Y cuando hablamos de las ciencias de la educación, esas ciencias de la educación son todas aquellas que de alguna manera contribuyen al desarrollo de la misma, tales como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía, la pedagogía, entre otras. Entonces, allí hay un elemento fundamental. Ya aquí nosotros podemos establecer algunas líneas de acción y elementos diferenciadores entre lo que es la investigación educativa y lo que es la investigación sobre educación. Eso nos lleva a que entonces nosotros nos preguntemos, ok, yo soy un docente que está en el aula, que tiene interés en estudiar un tema determinado. Bueno, yo tengo que saber dónde debo ubicar a ese tema. Si en investigación educativa o en investigación sobre educación. Pero la cosa no se queda allí. Porque hay una investigación en educación. Fíjense ustedes, investigación en educación. Esta está referida a todo estudio investigativo relacionado con la educación. Todo estudio investigativo relacionado con la educación. Entonces, tenemos las tres visiones: investigación educativa, investigación sobre educación e investigación en educación. Cuando ustedes vayan a realizar o escojan el tema para su tesis doctoral, ustedes deben pensar en qué es lo que les motiva para la escogencia de ese tema. Y esa motivación tiene que estar dada primero por su condición de educadores, pero luego, más allá de su condición de educadores, por definir o tomar decisiones en torno a qué investigar y dónde situar ese elemento que quiero investigar. Si en la investigación educativa o bien en la investigación sobre educación o en la investigación en educación. Cuando se toma esa decisión, van surgiendo elementos que le van a permitir a usted poder justificar desde allí la realización de esa investigación para esa tesis doctoral. Porque allí usted va a tener elementos que van a configurar el entramado teórico, epistemológico, ontológico, teleológico y metodológico, que van a servir de base de sustentación para el desarrollo discursivo de esa tesis doctoral. Yo creo
que teniendo claro estos aspectos que acabamos de enunciar, eso nos permitiría poder hacer un acercamiento mucho más claro al tema de investigación, pero posteriormente decía yo, me da elementos para la justificación, pero además me permite definir o identificar con muchísima claridad, epistemológicamente, desde qué paradigma voy a abordar esa investigación. Porque aquí, pues, esto nos da luces, nos indica, nos muestra el camino. Entonces, es importante tener claro si yo estoy haciendo una investigación educativa o estoy trabajando una investigación sobre educación o estoy trabajando una investigación en educación. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí para si hay alguna pregunta. Yaidit, ¿cómo está? Marisol, bienvenida. Katy, bienvenida. Juliana, bienvenida. ¿Cómo están? No todas a la vez. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Katy. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad, profe, con conjuntivitis. Aquí haciendo un esfuercito para ver la pantalla. No, yo tengo un gripón terrible. Sí, el COVID nos ha dejado muchas secuelas, pero hay que darle hacia adelante. Hay que darle, sí, señora, así es. Ajá. ¿Alguna duda, Katy? Señor. Katy, noto que no has hecho las tareas todavía. No las he hecho, profe, porque es que, como le digo, nosotros tuvimos una tutoría con la doctora, yo la confundo, no es Dilka, sino la otra profe, y yo me esforcé mucho por hacerle las actividades a ella. No sé si fue de pronto eso, que el sueño, la pantalla del computador, o sea, de ahí para acá he quedado afectada de la vista. Usted viera cómo tengo esos ojos. Entonces se me dificulta mucho. He empezado como un tratamiento para poder hacer las actividades, porque así estoy frente al computador y ese llore, rasque, me llore. Entonces, por eso ha sido la razón. De todas maneras, me puse de acuerdo con mi compañero de trabajo, nos hemos dividido y esperamos cumplir pronto con las actividades. Sí, porque a pesar que yo les amplié el tiempo, ya el tiempo corre, ¿no? Tú sabes que ese no perdona. Muy agradecidos, profe, porque sabemos que ustedes son demasiado comprensivos. Nosotros pues pienso que puede ser la situación de todos los compañeros. Estamos laborando, algunos estamos también atendiendo las cosas de la casa. O sea, nos dividimos entre muchas cosas y hacemos un gran esfuerzo y agradecemos que ustedes nos den este gran apoyo. No, mientras se pueda, pero hay que tratar de... Por eso es importante tratar de hacer las cuestiones más o menos en el tiempo. Mejórate, Katy. Muchas gracias, profe, igualmente. A ver, Marisol. Marisol como que se conectó y dejó ahí y se fue. Yaidit. Sí, porque a veces se conectan, pareciera que estuvieran allí, pero no están, ¿no? Dígame, doctor, ¿no estoy oyendo?
Ah, pero es que yo no le escucho a usted. El micrófono está desactivado, doctor. Bueno, ya lo activó. Cuénteme cómo va. No, pues sinceramente me siento como que muy absorbida tanto por el trabajo que tengo como por las actividades. Sin embargo, trato en lo posible de cumplir, ¿sabes? Pero me siento que el tiempo no me está dando. Yo trabajo en una zona rural y es un inconveniente grande para el desarrollo de mis actividades. Cuando Fíjate, digo en una zona rural es que no tengo acceso a internet ni nada de eso. Llego a mi casa como anoche, que llegué a las 7 de la noche, entonces se me está presentando esa pequeña dificultad, pero aquí estoy. fíjate, estamos hablando con Yaidik, ¿no? Sí, está hablando con Jay Ok, Rosario Cabrera. ok, fíjate bien, Yaidik. Yo entiendo todas esas situaciones, pero siempre hay un pero. Es necesario, eh, ¿cómo te digo? Ir concatenando una planificación que te permita, con todas las deficiencias y dificultades y limitaciones que tiene, poder cumplir con las responsabilidades, porque fíjate, si nosotros nos pusiéramos a analizar las dificultades que cada quien tiene, pues llegaría el momento que tendríamos que parar todo esto, ¿no? Pero como la intención de todos es seguir adelante y vencer las barreras, entonces cada barrera que se nos presenta, nosotros vamos a buscar de manera bien, con mente abierta, cómo hacemos para vencerla. Entiendo que se te dificulta mucho el tema, pero, oye, ustedes han tenido más o menos 15 días para hacer las tareas, la primera tarea. Entonces, allí hay que tratar y no tratar, sino planificarse para ver cómo hacemos. Por ejemplo, estás el fin de semana, ok, tú me vas a decir, pero es que el fin de semana necesito dedicarse a la familia. Sí, pero es que la familia va a entender que tú estás haciendo un doctorado y que requieres también del apoyo y comprensión de ellos. Entonces, es necesario que compartas el tiempo e incluso los involucres a que te ayuden a buscar, porque los fines de semana están en la ciudad, en la civilización, tienes internet. Ya hoy, por ejemplo, yo te desocupo dentro de media hora, quedas libre conmigo. Entonces, puedes dedicarle tiempo a la familia, pero tiempo también a las responsabilidades académicas. Allí es un poquito de esfuerzo y vamos avanzando. Juliana, Juliana, Juliana. Doctor, créame que no es fácil, no ha sido fácil tanto mi responsabilidad y ya en este nivel, pues a veces me he sentido como apenada porque sé que tengo esta responsabilidad con ustedes y conmigo. Dejé de escucharte, Juliana. Ah, ya, Edith, dejé de escucharte. Recuerda unas palabras que me dijo el doctor Javier, que en paz descanse, que fue mi mayor motivador en cursar en este doctorado. Y aquí estoy, pese a las dificultades, pues estoy Claro, aquí presente y no se preocupe que yo seguiré adelante. así es. Eso era lo que yo quería escuchar, porque
Cuando a uno se le presentan, insisto, barreras, tiene que buscar la manera de cómo superarlas. Así es. Sí. Yo no sé si ustedes están enterados, pero aunque esto lo están grabando, pero fíjate, yo estoy operado de corazón abierto hace 2 meses y medio. Y a los 2 días se me presentó un problema en la vesícula que me afectó riñones, sistema respiratorio y todo. Y yo esto lo estoy haciendo más por sentir que sí puedo, que sí debo y que sí estoy dispuesto que por cualquier otra cosa. Y porque mi familia no quería que yo asumiera ninguna responsabilidad hasta que no estuviera totalmente curado. Pero bueno, y estoy, y tengo un tren instalado desde hace 2 meses y medio que me está drenando la vesícula ahí, hasta que me puedan operar otra vez. Pero ahí voy. Entonces, las barreras que le pone la vida a uno es como para que tú muestres qué tan fuerte, cuánta fortaleza tiene. Y Dios jamás te acompaña, jamás. Dios siempre está ahí, llevándolo a uno de la mano. Lo que quiere Dios también es que Así es. Así es, doctor. sí, que uno le ponga un poquito de empeño. Entonces, Sea no, diligente. exactamente. Entonces yo sé que sí vas a poder, sé que sí vas a poder y bueno, para adelante. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Amén. Juliana. 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 Marisol, entonces. Marisol. Tengo algunas preguntas en el chat que yo acostumbro generalmente responder para todos, ¿no? Entonces, Juliana, buenas tardes, mi profe, un gusto. Para mí también, Juliana, es un gusto saludarte. Ok, ustedes vieron que yo estaba insistiendo con Juliana, pero Juliana tiene una alergia que le impide comunicarse ahorita por voz. Entonces ella está escribiendo. No te preocupes, Juliana, que te entendemos y bueno, me dice, mi profe, entre los campos de acción de la investigación pedagógica encontré los métodos descriptivo, experimental e histórico. Muy bien, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que esos métodos están en función de los paradigmas. Entonces, cuando nosotros trabajamos los paradigmas, nos encontramos que en cada paradigma hay un método específico que es más acorde con ese paradigma. Ya voy a explicar un poquito eso más. Pido disculpas, Marisol. Dice que pide disculpas, pero no entiendo por qué no puedo escuchar nada. Creo que es por los datos. Ah, caramba, Marisol. Nelcy Acosta. Buenos días, profe. Tenemos dificultades, pero he tratado de cumplir cada una de las actividades programadas por usted. Mi profe, qué pena nuevamente, pero con mi alergia, ajá, no hay problema. Escribo porque no me sale el audio. Profe, que Dios me le bendiga, ajá. Bueno, no hay problema, o sea, ella no puede, tiene problemas con el audio, pero está escribiendo y eso también es válido. Aquí lo importante es estar presente y eso para mí cuenta muchísimo. Ya la preocupación de escribir y de manifestarse, fíjense, cuando hablábamos del método,
Yo decía que el método se corresponde con el paradigma. Nosotros, de alguna manera, en epistemología, nos vamos a encontrar con que hay una serie de paradigmas, entendiendo a este como la visión de mundo compartida por un grupo de personas a quienes llamamos comunidad científica, pero que comparten en especial esa forma de ver el mundo. A eso lo llamamos cosmovisión, o sea, que comparten una cosmovisión. Y en el campo de la investigación, esa forma de ver el mundo o esa cosmovisión se traduce en tres paradigmas fundamentales. Uno, que es el paradigma positivista, de base cuantitativa. Su método es el hipotético deductivo, porque su fundamento general para demostrar lo que quiere, lo que pretende, son las hipótesis mediante los procesos de deducción. Y los resultados que se obtienen son fundamentalmente generalizables, es decir, los resultados que se obtienen con una muestra pueden ser aplicables o válidos para toda la población. Es decir, es una investigación de corte positivista, con enfoque cuantitativo. Generalmente se trabaja con poblaciones numerosas. Cuando esa población es grande, hay necesidad de seleccionar o de calcular el tamaño de una muestra manejable para el investigador, porque de repente aplicar instrumentos a toda la población se le complica. Pero es válido que eso se haga de esa manera. Y los resultados que se obtengan o que se obtienen de dicho proceso van a ser válidos para toda la población. En el paradigma interpretativo, no sucede eso. En el paradigma interpretativo, cuyo enfoque es cualitativo, no es que no pueda haber una muestra, porque ya hay autores que dicen que sí es posible, pero generalmente se trabaja con grupos pequeños, es decir, con informantes pequeños. Entonces, allí llamamos a quienes nos van a dar la información informantes. Y les colocamos el apellido de clave. Entonces hablamos de informantes clave, porque son unos informantes particulares que nos van a contar desde su experiencia, desde su vivencia, desde su contexto, lo que nosotros estamos indagando. Y allí el proceso de análisis ya no va a ser partiendo de las hipótesis para hacer deducciones, sino que ese proceso de análisis se va a dar a partir del discurso que desarrolla ese informante. Por eso decía, desde su experiencia, desde su vivencia. Y eso va, en cierta manera, a ubicarnos en estos dos paradigmas en dos puntos totalmente distintos, dos formas de ver el mundo, dos formas de concebir a un fenómeno. No es lo mismo estudiar la educación desde la perspectiva positivista
que estudiar la educación desde la perspectiva interpretativa. Sin embargo, ni el positivismo ni el interpretativismo, uno con enfoque cuantitativo y otro con enfoque cualitativo, cumplen con todas las expectativas para abordar la problemática educativa o la problemática de investigación en cualquier ámbito. Eso dio como resultado el surgimiento de un paradigma que, en cierta forma, asume esas deficiencias y se traduce en un elemento de transformación social, de emancipación del ser de la persona, y donde la persona es fundamental, y a partir de allí se genera un proceso de investigación distinto, que es el paradigma que conocemos como paradigma crítico-social, sociocrítico o simplemente crítico. Pero, doctor, ¿me puede hacer el favor de repetirme esos nombres? Crítico-social, sociocrítico o simplemente crítico, que es el tercer paradigma. Acerca de ese paradigma hay mucha literatura, de todo, pero de hay mucha literatura, contrario a lo que se cree. Y hay un colombiano que ya falleció, que era uno de los autores fundamentales, porque generó experiencias en torno a esto, que es Orlando Fals Borda. Y es importante este paradigma porque, a mi modo de ver, es el paradigma que mejor resultados podría darle a la investigación en el ámbito educativo. Por ejemplo, el método del paradigma sociocrítico puede ser el método sociohistórico o el método histórico, pero también tiene como método la investigación-acción participante o participativa, que es una forma de investigación sociocrítica, en donde lo que se busca es establecer los nexos entre la acción, reflexión, acción, que es un proceso que se va dando permanentemente hasta que el investigador cree que ya es el momento de cerrar el proceso investigativo. Pero es un proceso investigativo amplio que de los tres paradigmas es el menos utilizado. Y según mi criterio, es el más adecuado en el contexto educativo. Vamos a ver aquí. Me dice Nelcy, recolección de datos, análisis de datos, cualitativo, resultados estadísticos. Fíjate, Nelcy, cuando nosotros hablamos de recolección de datos, inmediatamente eso nos lleva a ubicarnos en el paradigma positivista. Porque nosotros tomamos los datos, recogemos los datos a través de la aplicación de un instrumento. En este caso, vamos a suponer que aplicamos
un cuestionario para materializar la técnica de la encuesta. Pues la gente dice, apliqué una encuesta. Bueno, la encuesta es la técnica. Y esa técnica la hacemos material, porque la técnica es abstracta. La hacemos material, o sea, la materializamos, la hacemos viable, física, a través de un cuestionario, que es lo que le entregamos a la persona que estamos encuestando. Ese cuestionario nos lo responde, y obviamente para que ese cuestionario sea aplicado, ha pasado por todo un proceso de validación mediante los procedimientos que existen para tal efecto. Una vez que logramos validar, entonces que ya el instrumento está listo, lo aplicamos. Recogemos los datos. Los datos. Generalmente, cuando nosotros hablamos del paradigma interpretativo o del paradigma sociocrítico, cualquiera de los dos, nosotros generalmente trabajamos en la búsqueda de información, no datos, sino información. Porque la información y el dato no son lo mismo. No son lo mismo. El dato, tú lo tienes cuando tú haces la aplicación del instrumento. Ese dato tú lo transformas. Esa pregunta que tú hiciste la transformas en un dato numérico. Y por eso es que se utiliza en el paradigma positivista la estadística. El contraste de hipótesis es una forma de demostración estadística. Y eso implica, en muchos casos, hacer uso de algunos estadísticos más allá de las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Usamos las medidas de dispersión, desviación típica, desviación estándar, chi cuadrado, etc. Y todos esos elementos, lo que ocurre es que ya en la actualidad, con los paquetes estadísticos, pues ya no hay necesidad sino de recabar la información y saber cargar los datos. Porque, por ejemplo, para cuando se trabaja en un ambiente positivista, pues entonces simple y llanamente usamos el SPSS y basta con saber manejar eso para cargar la información y obtener ya de manera resumida todos esos estadísticos e incluso los gráficos resultantes también. Y si se trata del paradigma interpretativo, pues también hay otro mecanismo que es el Atlas-T, que es aunque hay otros, pero menciono esos dos porque son los más utilizados. Entonces, la información nos las dan las personas en una entrevista, por ejemplo. O sea, yo hago una entrevista a una persona y al hacer la entrevista, ahí yo tengo información, pero más allá de lo que me dice la persona, yo tengo una información que tiene relación con los gestos, la expresión corporal, la expresión facial, es decir, todo eso me da información. Entonces, en líneas generales, esos tres paradigmas son utilizados en los procesos de investigación en el campo educativo. Preguntas. Doctor, usted dice que el paradigma interpretativo o sociocrítico es el que más se ajusta al contexto educativo. El paradigma interpretativo es uno. ¿Y el sociocrítico? Es otro.
Ah, los estaba relacionando como juntos. No. Y que el paradigma sociocrítico, desde mi visión, es el que más se ajusta al campo educativo. Ejemplo. El interpretativo, no, el sociocrítico. El sociocrítico. Ejemplo. Exactamente. Sí. Sin embargo, tú puedes aplicar cualquiera de los tres paradigmas de una investigación en educación. ¿Me entiendes? O sea, cualquiera de los tres. Ahora, si tú me preguntas cuál me daría mejores resultados, dependiendo de lo que tú estés buscando, yo te diría el sociocrítico. Por ejemplo, si tú quieres trabajar o desarrollar una investigación acerca de tu práctica pedagógica, tú durante un año escolar hiciste una serie de actividades y recogiste eso y lograste tener la opinión de tus estudiantes con respecto a su proceso de aprendizaje, pero más allá de la opinión de ellos, su comportamiento, no hablo de conducta, hablo de comportamiento en términos del aprendizaje como tal, demuestra que ellos, con las técnicas o estrategias que tú utilizaste, te dieron mejor resultado que los años anteriores y tú vas registrando eso. Después tú haces la experiencia con los estudiantes y que ellos te cuenten sus vivencias. Eso tú desde el positivismo no lo puedes hacer. ¿Me entiendes? No lo puedes hacer desde el positivismo. Sí, doctor. Es posible que lo puedas hacer a partir del interpretativismo, pero quedas limitada. Mientras que desde el paradigma sociocrítico tú puedes ir generando acciones. Esa acción va a generar unas reflexiones. Esas reflexiones a su vez generan otras acciones que van a generar otras reflexiones. Y ese cúmulo de acciones y reflexiones es lo que te va a permitir poder sistematizar tu práctica pedagógica y la experiencia de aprendizaje de esos muchachos. ¿Me entiendes? Sí, señor. Entonces, allí está la gran diferencia, porque es interesante, entonces, leer acerca de los paradigmas. ¿Ok? Yo no pretendo que ustedes salgan expertos, pero sí tener un conocimiento claro que les permita diferenciar esos tres paradigmas fundamentalmente y cómo es que el campo de acción de los mismos puede permitir hacer investigación relacionada con educación y cuándo puede poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Así es. Bueno. Yo tengo una clase ahorita, dentro de 9 minutos, con la gente de sociología, de la maestría. Entonces, si hay alguna pregunta, aprovechemos los pocos minutos que nos quedan. Y si no hay preguntas, pues me voy despidiendo. Bueno, al no haber más, de verdad que yo creo que no hay más. Ya va porque tengo aquí por el chat. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones y sus consejos. Dios lo siga bendiciendo. Amén. No, estamos a la orden, para eso estamos bueno, que Dios quiera que consigan los espacios para poder cumplir con las tareas y seguro estoy que vamos a salir bien de todo esto, pues. Entonces, un fuerte abrazo, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, profe. Y disfruten con su familia y saquen los 10 minuticos para cumplir conmigo.
Bueno, Chao. por todo, profe. Gracias, que bendiciones.